Gracias, Gabriela. Buenos días. Quiero agradecer al comité organizador de este simposio la posibilidad de participar de este evento. La idea de esta presentación es hablar de las características generales y del uso del estimulador vagal, como así también la experiencia internacional y mostrarles nuestra experiencia del grupo del Hospital Garrahan, que desde hace muchos años estamos trabajando con el estimulador vagal. Ustedes conocen muy bien que la reciente propuesta de definición de las epilepsias refractarias por el grupo de la ILAE, un consenso que trabajó sobre este tema, define a las epilepsias refractarias aquellas epilepsias que han fracasado al uso de drogas antiepilépticas apropiadas y bien toleradas por el paciente, no solo en monoterapia, sino también en combinación, para el control de las crisis durante un tiempo mínimo necesario. Aquí me parece que es fundamental hacer hincapié en la importancia del síndrome epiléptico y de la etiología. Esto sin duda, considerando esto en el ámbito de las epilepsias refractarias, sin duda vamos a ser mucho más criteriosos y oportunos en el uso de las diferentes opciones terapéuticas que hoy contamos para el manejo de las epilepsias refractarias. Y entonces, una vez que uno ha utilizado un esquema acorde de acuerdo al síndrome y al tipo de crisis y ha fallado a partir de la indicación de este consenso de definición, la posibilidad de mejorar el control de las crisis agregando medicación disminuye de manera significativa. El grupo de las epilepsias refractarias, que son claramente un grupo importante, por suerte es un porcentaje mínimo en comparación con aquellas epilepsias que responden muy bien al tratamiento, de las cuales un porcentaje de ellas se pueden controlar definitivamente. Esto estoy hablando en el ámbito de la neuropediatría. Cuando claramente reúnen los criterios de definición de una epilepsia refractaria, entonces entramos a considerar la posibilidad de tratamientos no farmacológicos y en este caso el uso del estimulador vagal es una alternativa válida sin lugar a dudas. Esto es un algoritmo que obviamente no me voy a referir, simplemente decirles que cuando uno entra ya en la clara definición de una epilepsia refractaria al uso de fármacos anticonvulsivos, existe la posibilidad de la cirugía, por lo cual podemos entrar en la etapa de evaluación prequirúrgica y si demostramos que la cirugía no es válida, entonces ahí tenemos posibilidades del uso del estimulador vagal y también existen epilepsias refractarias a la cirugía, es decir, que una vez que se ha implementado la cirugía como alternativa terapéutica y hemos fracasado, entonces ahí también el estimulador vagal ocupa un lugar importante. Por lo tanto, para enfatizar, el uso del estimulador vagal está indicado en las epilepsias refractarias y también abrimos una posibilidad en aquellos pacientes con mala tolerabilidad a los fármacos antiepilépticos como una posibilidad a tener en cuenta. El objetivo fundamental del tratamiento o del uso del estimulador vagal es, obviamente, favorecer el control de las crisis a largo plazo, a pesar de que hoy es una posibilidad terapéutica en el manejo del estado de mal epiléptico superrefractario, probablemente a lo largo del simposio se ha de haber comentado, donde también el uso de la dieta cetógena juega un rol importante, minimizar en el mayor grado posible los efectos adversos de los fármacos, mejorar obviamente la calidad de vida de los pacientes y de la familia y maximizar el cumplimiento. Aquí ven el esquema de cuál sería la técnica de colocación del estimulador vagal. Ustedes saben que se coloca en el cuello a izquierda porque tiene menos conexiones a nivel cardíaco. Se descubre el paquete vasculonervioso que atraviesa el cuello.
se separa el nervio vago, se coloca un electrodo que abraza el nervio vago conectado a una batería que está por debajo de la clavícula, que ingresa por la axila para evitar dejar marcas o cicatrices. Una vez que eso se conecta el electrodo sobre la batería, nos aseguramos que está todo muy bien a través de una mini computadora, se sutura y se deja pasar 2 semanas antes de activarlo. A derecha ven el uso del imán, que después vamos a hacer un comentario. Esto es un proceso rápido, una cirugía menor. Aquí ven los diferentes modelos. El primero que utilizamos, que fue el modelo 100, luego utilizamos el modelo 101. El modelo 102 se utiliza en Chile, nosotros utilizamos el modelo 103 en este último periodo. Aquí ven las diferencias de tamaño entre los diferentes modelos y recientemente vamos a contar, ya está a disposición y en un corto plazo podemos obtenerlo, el modelo 105, que ustedes ven la diferencia con el modelo actual en cuanto a tamaño. Esto nos va a permitir una mayor duración del aparato, que es un aspecto importante a tener en cuenta. Aquí estamos viendo al doctor Flesler, que es uno de los médicos de nuestro equipo, en un proceso de control del estimulador vagal. El uso del estimulador vagal ha sido claramente demostrado a lo largo de estos unos cuantos años, donde hay más de 70.000 pacientes utilizados, la gran mayoría son adultos, pero la experiencia en niños es muy vasta. Sabemos muy bien que no hay interacciones con medicamentos, no se han registrados efectos neurotóxicos sistémicos, reacciones en piel severa o fallo orgánico, o también supresión a nivel de médula ósea, y no aumenta el riesgo de muerte súbita relacionado en pacientes con epilepsia. Y los resultados en embarazo en animales de experimentación no han demostrado daño hacia el feto, y hay experiencia de mujeres embarazadas que han llegado a término su embarazo en mujeres con epilepsias que estaban bajo tratamiento con el estimulador vagal. La mayoría de los efectos adversos relacionados al uso del estimulador ocurren generalmente o casi exclusivamente durante la estimulación, generalmente disminuyen con el tiempo, pueden disminuir su impacto o directamente eliminarlos con un ajuste de los parámetros, pueden controlarse con el uso del imán. No hay diferencia entre los diferentes grupos etarios con respecto a estos efectos adversos, y un nuevo esquema, una planificación de la dosificación acorde a cada paciente podría disminuir de manera significativa los efectos adversos. Es interesante, y esto uno se cansa de decirlo, pero nunca está de más enfatizarlo, que en todo tratamiento, sea farmacológico o no farmacológico, nosotros estamos absolutamente convencidos, la importancia de considerar los síndromes epilépticos, el tipo de epilepsia y la etiología. Y el estimulador vagal no escapa a este concepto, y personalmente hemos visto, además de la literatura, la eficacia en diferentes síndromes epilépticos, los espasmos infantiles, este gran capítulo donde está incluido el síndrome de West, pero también están incluidos los espasmos epilépticos sin ipsarritmia. Recuerdo un caso nuestro, con uno de los primeros casos que observamos con espasmos epilépticos sin ipsarritmia, un caso muy refractario, que desarrolló además un trastorno psiquiátrico severo, una nena, y que fue refractario a todo tipo de tratamiento, y la colocación del estimulador vagal nos ofreció una reducción significativa de las crisis y un cambio conductual espectacular. El síndrome de Lennox-Gastaut fue uno de los personalmente en nuestro grupo, de los síndromes que inicialmente empezamos
a trabajar con buenos resultados, la literatura sí también lo ha corroborado. Hay experiencia en síndrome de Landau-Kleffner o síndromes con punta onda continua. Ustedes saben que Landau-Kleffner es considerada una de las variantes de la encefalopatía epiléptica con punta onda continua, más allá de la discusión si son síndromes que están bajo un mismo grupo o son entidades totalmente diferentes. Lo claro es que el estimulador vagal ha funcionado en casos refractarios con encefalopatía epiléptica y este fenómeno de punta onda continua durante el sueño. En epilepsias generalizadas idiopáticas, nosotros también hemos tenido casos que inicialmente han tenido buenos resultados. En epilepsias focales y generalizadas, generalmente sintomáticas. En el síndrome de Dravet, en epilepsias con crisis mioclónica tónicas y en otras epilepsias mioclónicas de causa aún desconocida. Nosotros fuimos inicialmente un poco reacios al uso del estimulador vagal, teniendo en cuenta el costo que implicaba la compra de este aparato en la Argentina, le estoy hablando de hace muchos años, pero pensando pura y exclusivamente en el paciente y en la necesidad de ese paciente en la familia, comenzamos lentamente a indicar el estimulador vagal y sobre todo en formas de epilepsias muy severas, eran todos esos pacientes iniciales encefalopatías epilépticas, a diferencia de la experiencia obviamente de los adultos donde los síndromes son totalmente diferentes, y ahí fue como empezamos a obtener confianza y corroborar las bondades del uso del estimulador vagal, y de ahí en más fuimos incorporando pacientes con otras encefalopatías epilépticas y también con formas de epilepsias focales refractarias en pacientes sin lesión cerebral, algunos con lesión cerebral, con un buen desarrollo intelectual, en donde esos pacientes tenían una muy mala calidad de vida, y el uso del estimulador vagal nos permitió modificar, controlar las crisis, modificar sustancialmente la calidad de vida, y demostramos que también en estos síndromes, en pediatría, podrían ser beneficiados con el estimulador vagal. Obviamente que estos pacientes con epilepsia focal no lesional o estructural no tenían chances quirúrgicas. Otro tema interesante es considerar la etiología. Yo creo que también la etiología tiene que ser un aspecto fundamental a la hora de sacar conclusiones sobre cualquier tipo de tratamiento, y en este caso, con respecto al estimulador vagal, la esclerosis tuberosa es un grupo de pacientes interesante que hemos visto un claro beneficio con el estimulador vagal. Otro síndrome es el amartoma hipotalámico. Ustedes saben que el abordaje quirúrgico de este tumor no es tan sencillo, es un verdadero desafío que tienen los neurocirujanos. Hay diferentes técnicas quirúrgicas con resultados variables, no se impone una más que la otra, simplemente esto pasa por la experiencia y el manejo de cada grupo, pero nosotros tenemos casos en donde han recibido algunos tratamientos que no son pasibles de cirugía, como el uso de Gamma Knife, y la colocación del estimulador vagal ha permitido no solo un control significativo de las crisis, sino también un cambio conductual importante, sabiendo que los trastornos conductuales son un elemento característico de los chicos con amartoma hipotalámico, y entonces es una opción interesante a tener en cuenta hasta que realmente exista una técnica quirúrgica que en aquellos tumores aquellos amartomas no pediculados podamos ofrecerle una clara opción quirúrgica. Hay descripciones sobre niños con parálisis cerebral y epilepsia, con sus diferentes síndromes que sabemos que pueden estar asociados a la parálisis cerebral, enfermedades progresivas como esta forma de epilepsia mioclónica progresiva, como la enfermedad de Umbrich-Lambert, y también, como les decía, hay casos aislados, pero interesante a tener en cuenta, del uso del estimulador vagal en los estados de mal focal, sobre todo epiléptico superrefractario, aquellos que no responden a los protocolos clásicos de manejo. Es decir que es interesante la posibilidad de considerar toda una serie de variedades de síndromes epilépticos refractarios, sino también en diferentes etiologías, como que sabemos que de antemano
tienen altas posibilidades de desarrollar epilepsias refractarias. Con respecto al mecanismo de acción del estimulador vagal, una de las hipótesis a través de los neurotransmisores, se han observado acción sobre la norepinefrina, el GABA, la serotonina y el aspartato, como así también la posibilidad que actúe a nivel del flujo sanguíneo cerebral, vía el tálamo o vía la corteza cerebral. Ustedes saben que muchos de las crisis y de algunos síndromes con crisis similares, el sistema tálamo-cortical es una de las hipótesis en las cuales se considera el mecanismo que llevan a cabo diferentes tipos de crisis, sobre todo las crisis generalizadas. Y también la otra posibilidad es que actúe modificando el electroencefalograma y generando una desincronización del mismo como otro de los aspectos que podría funcionar sobre el efecto anticonvulsivo. Aquí ven las diferentes estructuras del sistema nervioso central que están involucradas probablemente en el mecanismo de acción del estimulador vagal, no solo a nivel subcortical, sino también a nivel cortical, volviendo al concepto de que hay muchos síndromes o muchos tipos de crisis que el fenómeno o el mecanismo es córtico subcortical. En este slide les quería mostrar los primeros estudios realizados utilizando diferentes métodos o diferentes metodologías, pero en concreto el total de pacientes estudiados es de 451, de los cuales 440 de ellos tuvieron un largo tratamiento, en aquel momento eran 3 años, obviamente que hoy tenemos experiencia mucho mayor, en donde también se permitió un cambio de los fármacos durante el estudio, durante la fase, y es interesante mostrar la efectividad que tuvo inicialmente, la seguridad del estimulador vagal en este número significativo de casos. Aquí ven los porcentajes de respuesta de acuerdo al tiempo de seguimiento. Esto es la demostración del efecto acumulativo que tiene el estimulador vagal. Ustedes ven cómo a los 3 años de tratamiento el porcentaje de mejoría fue casi el doble con respecto al inicial, y esto es importante a la hora del manejo de la dosificación. Aquí ven la experiencia de un grupo de Nueva York, un estudio de un solo centro, en donde ven un 7,8% de pacientes libres de crisis, un 21,1% de pacientes con más del 90% de reducción de las crisis y un 41,4% de un porcentaje mayor del 75%, y el total de pacientes con más de 50% de reducción es del 64,8%. Esta es más o menos nuestra experiencia también de nuestro grupo y de la evaluación que habíamos hecho de un estudio colaborativo argentino, en donde también los resultados se acercaban más a este estudio de Elliott que el resto que después les voy a mostrar de la literatura. Es interesante decir también, como les dije en algunos de los ejemplos de nuestro grupo de pacientes, que hay mejorías significativas en los aspectos neuropsicológicos, no solo en el cociente intelectual, sino también en el nivel de alerta, en el humor, en las habilidades, en el lenguaje, en la memoria y también en las habilidades académicas. Y otros beneficios interesantes a tener en cuenta, sobre todo relacionados a lo que tiene que ver con el manejo o con el concepto del manejo de la salud en general, que el uso del estimulador vagal nos permite un menor ingreso de los pacientes en los servicios de emergencia, menores posibilidades de hospitalización y también días de internación. Esto sin duda que a pesar de ser un estudio costoso inicialmente, a lo largo del tiempo el impacto económico que esto puede generar se ve claramente y francamente compensado con beneficios económicos a largo plazo, sobre todo en todo lo que tenga que ver con el ingreso a nivel institucional de estos pacientes. Vale la pena considerar
algunas cuestiones individuales propias de factores que tienen que ver con la anatomía del nervio. Ustedes saben que el electrodo abraza o rodea al nervio vago y no en toda su totalidad, y también es importante considerar la posición de los diferentes fascículos, sobre todo aquellos que son claves en lo que tiene que ver con la estimulación del nervio y la propagación del impulso, y eso puede variar en cada paciente, y entonces dependiendo del tamaño del nervio, de la colocación del electrodo, es importantísimo que uno pueda tener variaciones en la respuesta, y en ese caso la posibilidad de modificar algunos de los parámetros, sobre todo la intensidad, nos puede permitir un uso más racional del estimulador vagal. Es interesante que ustedes sepan, muchos de ustedes lo saben, pero vale la pena comentarles que los diferentes parámetros se pueden manejar de manera individual, se pueden modificar de acuerdo a cada situación, a cada caso, de acuerdo a la evolución, y se pueden hacer múltiples combinaciones a la hora de dosificar el uso del estimulador. La terapia, el uso del estimulador vagal es seguro, es efectivo, y fundamentalmente depende de la corriente de salida, de la frecuencia de señal, del ancho del pulso, de los tiempos de estímulo y descanso. Tenemos que saber o tener cuidado con respecto a la indicación de la resonancia magnética nuclear en estos pacientes, en donde se aconseja la indicación en estudios de imágenes de cerebro, que se debe utilizar una bobina especial, que hubo compatibilidad con las resonancias de mayor resolución de 1.5 y 3 Tesla, que siempre hay que poner en cero el estimulador vagal, la corriente de salida y la corriente del imán antes del estudio. Se puede poner el imán sobre la batería, se lo adosa con una cinta adhesiva y en unos pocos minutos se pone en cero el aparato. Esto es imprescindible. No se debe utilizar la resonancia en pacientes con rotura del electrodo, y siempre hay que leer todas las indicaciones de acuerdo a las condiciones propias de cada paciente. Con respecto a la diatermia, es aconsejable no utilizar no solamente onda corta, sino bisturí eléctrico y tratamiento con ultrasonografía. Y cuando uno quiere informarse con mayor profundidad y detalle, es importante contactar con el grupo de apoyo técnico, que en nuestro país cumple una función muy importante, y cabe decir que el trabajo en equipo con ellos siempre es fundamental para optimizar el uso del estimulador vagal. Para mejorar la respuesta es importante, como les decíamos, aumentar la corriente de salida, modificar los tiempos de estímulo y descanso, que estos son los ciclos de activación, y se pueden además manejar los efectos adversos relacionados directamente al estimulador vagal, disminuyendo la frecuencia de señal, por ejemplo de 30 a 20 Hz, disminuir la corriente de salida con 0.25 mA. Si la disminución de la corriente de salida no logra mejor tolerabilidad, reducir el ancho de pulso de 500 microsegundos a 250, y si el paciente no tolera un ancho de pulso de 250 microsegundos, reducir la corriente de salida con 0.25 mA. Se pueden cambiar los parámetros para maximizar la tolerabilidad en cada paciente y luego ajustarlos de acuerdo con los resultados de eficacia. Esto es importante tenerlo bien en cuenta. El uso del imán es una opción interesante, es un complemento, diríamos, que favorece un mejor control de las crisis para el paciente, sino también para la familia. Se puede utilizar la estimulación a demanda de acuerdo a cada paciente o cada circunstancia. Esto puede permitir abortar la crisis o disminuir la severidad de las consecuencias de las convulsiones, concretamente el fenómeno postcrítico. Y lo interesante es que se está
utilizándolo también para profilaxis de crisis, por ejemplo, en las epilepsias catameniales durante el periodo relacionado a la menstruación, que aumentan el número de crisis por definición. Se puede hacer el pasaje del imán varias veces al día y esto podría favorecer el uso en este sentido. Y se me ocurre también que en aquellos pacientes que uno conoce perfectamente que tienen una distribución particular de sus crisis en momentos especiales del día o que tienen crisis de manera agrupada, podría ser también útil en estos casos el uso del imán. Y la interrupción de la estimulación también favorece el manejo de los efectos adversos en el momento del episodio. Con respecto a los efectos adversos del estimulador vagal en pacientes pediátricos, este es datos del estudio hecho por Elliot y colaboradores, un centro de Nueva York. Ellos encuentran disfonías, dolor en garganta o nuca, tos durante la estimulación, son los efectos más frecuentemente observados. Generalmente las manifestaciones mejoran con el tiempo o con el cambio de los parámetros, como decíamos. No se observaron diferencias en la frecuencia de los efectos adversos entre niños menores y mayores de 12 años. Los riesgos relativos a la implantación del estimulador vagal son menores, a menudo son autolimitados y bien tolerados por los niños, y los efectos adversos más comunes del estimulador vagal no son peligrosos, no son de riesgo para el paciente. En relación a los efectos no neurológicos, se han descrito dolor de cuello o de brazo no relacionado con la estimulación, pueden sí estar relacionados con la estimulación en algunos casos. Podemos observar o registrar infección superficial o infección más profunda, hematoma o seroma y neumotórax. Estos son los trastornos no neurológicos descritos asociados al estimulador. Aquí ustedes ven las diferentes series publicadas, el porcentaje de beneficio, esto sería el porcentaje de pacientes con más de 50% reducción de las crisis, y los resultados oscilan entre 50% y 64% de los casos. Creo que es un número significativo. Muchos de estos estudios con un tiempo de seguimiento significativo, que es un aspecto interesante a considerar. Esta es nuestra primera experiencia que publicamos en el grupo todo de encefalopatías epilépticas. Aquí la mayoría en síndromes de Lennox-Gastaut, pero también había pacientes con síndrome de West, de Dravet, o la forma encefalopática de la epilepsia mioclónica, con crisis mioclónica tónicas, síndrome de 12. Y luego hicimos nuestra segunda publicación, ya incluyendo otros síndromes, como les comenté al inicio. Aquí incluíamos epilepsias focales de causa desconocida o sintomáticas que no era pasible la posibilidad quirúrgica, con también buenos resultados. Y aquí, obviamente, corroboramos el amplio espectro de indicación desde el punto de vista de los síndromes del estimulador vagal. Yo creo que es interesante que utilicemos métodos de evaluación únicos para sacar conclusiones válidas, para hablar de un mismo lenguaje. Entonces nos parecía interesante, y nosotros así lo hemos hecho en nuestros trabajos, este score modificado del score de Engel, que se utiliza para las epilepsias, para los tratamientos quirúrgicos de las epilepsias refractarias. Y esta propuesta de McHugh me parece interesante para que todos la adoptemos y la utilicemos en la evaluación de los pacientes bajo tratamiento con estimulador vagal. Una vez que colocamos el estimulador y luego de 48, 72 horas que otorgamos el alta, una vez que colocamos el aparato, generalmente 2 semanas tomamos en consideración de la implantación el periodo para iniciar la activación. Ustedes aquí ven todos los parámetros estándar de estimulación, ven en cada uno de ellos el parámetro mínimo y el parámetro máximo, y a derecha en rojo están los valores promedios que aconsejamos
utilizar. Personalmente, en nuestro grupo, en 16 pacientes, debido a una mala respuesta clínica que habíamos tenido en los primeros 6 meses, modificando el tiempo off a 3 minutos, habíamos logrado un beneficio significativo. La estimulación del imán también, ustedes ven un máximo y un mínimo, pero en rojo está el tiempo, el valor promedio que se aconseja utilizar. Y nosotros inicialmente habíamos adoptado un modo de ir ajustando los parámetros, aumentando la intensidad en 0.25 mA, lo hacíamos cada 2 meses, esto era lo inicial, o cada mes, dependiendo del caso. En los casos más severos podíamos, luego de un cierto tiempo, a partir de información que habíamos obtenido desde Cyberonic, la posibilidad de ajustar estos parámetros más rápido, pero el protocolo último que utilizamos, habíamos tenido buena experiencia de este modo, pero obviamente que la experiencia de otros grupos importantes nos permitió modificar el modo de ajustar los parámetros, fundamentalmente tratando de favorecer una autonomía mayor del aparato, una mayor duración, y así fue como empezamos con 0.25 mA e íbamos aumentando 0.25 cada 7 o 14 días, esto dependiendo de la severidad del paciente, hasta llegar a un valor de 1.50 mA, y ahí esperábamos 6 meses para evaluar realmente cuál era la efectividad, y estos 6 meses es a favor de la posibilidad, de lo que sabemos muy bien, del efecto acumulativo del estimulador vagal, y después, una vez completados los 6 meses, y a partir del resultado obtenido, ver la posibilidad de seguir haciendo ajustes de acuerdo a cada paciente, y esto es una posibilidad interesante a tener en cuenta y que puede favorecer una mayor duración de la batería. Recientemente hubo una reunión en Foz do Iguazú, en Brasil, sobre la técnica del estimulador vagal. Hubo un curso intensivo. Cualquier cosa, Juan Santurián podría hacer algún comentario si alguno tiene interés en saber algunos detalles, pero nosotros, nuestro grupo, estamos utilizando esta última propuesta, que podría ser levemente modificada de acuerdo a algunos aportes de grupos con experiencia importante en el uso del estimulador vagal. La experiencia nuestra, como les decía, en Argentina, que tenemos alrededor de 150 pacientes, creo que es un número significativo. Yo creo que es interesante los estudios colaborativos porque nos permiten sacar y reforzar las conclusiones y además incorporar nuevos síndromes o nuevas etiologías. Con respecto a nuevas etiologías, me viene en mente también un grupo de pacientes, si bien son pocos, pero es importante, con doble corteza, con un síndrome de Lennox-Gastaut muy severo, o encefalopatías epilépticas muy severas, que andan muy bien con el estimulador vagal. O sea que es interesante probablemente ver algunas etiologías que, como les decía, tienen un beneficio interesante al estimulador vagal, que no lo habían tenido a ninguno de las otras posibilidades terapéuticas, no solo farmacológicas, sino también con dieta cetógena, etc. Con respecto a los aspectos neuropsicológicos, o sea que los porcentajes de nuestro grupo es similar al de Elliot, el nuestro 65%, el de Elliot 64%. Con respecto a los aspectos neuropsicológicos, la gran mayoría, sin haber hecho un estudio prospectivo con evaluaciones neuropsicológicas bien definidas, es decir, adolece de estos datos metodológicos, pero sin embargo es interesante ver los cambios beneficiosos significativos, no solo en la conducta, sino en lo cognitivo, después de varios meses de implante del estimulador vagal, más allá de que si esto tiene que ver con el gran cambio en el control de las crisis o por un efecto directo del estimulador vagal, eso va más allá de esta presentación, pero lo concreto es que mejora lo neuropsicológico en líneas generales, y obviamente que sin duda esto favorece la calidad de vida de los pacientes y de la familia.
Estamos diseñando un protocolo multicéntrico, colaborativo, retrospectivo y también prospectivo. La idea es extenderlo a toda la Argentina. Me parece que es muy interesante a los fines de obtener conclusiones válidas. Y para finalizar, entonces, la epilepsia refractaria, que sin duda es un grupo diferente a aquellos síndromes con buena evolución, o sea, aquellos síndromes edad dependiente, obviamente. Hoy la clasificación los define como autolimitados y deja de lado el concepto de benignidad. La epilepsia refractaria sabemos perfectamente cuál es el impacto que tiene sobre los pacientes y su familia en términos de calidad de vida. La terapia del estimulador vagal es positivo, como les decía en un momento, con respecto a los recursos en el manejo de esta patología crónica que, por ser prevalente, tiene un impacto importante en los programas de salud. La disminución de las crisis mejoran y se sostienen con el tiempo, con el uso del estimulador vagal, esto es importante. Tiene efectos positivos, como mencionamos recientemente, en los aspectos neuropsicológicos. Es un tratamiento claramente útil, comprobado, efectivo, con un perfil de seguridad interesante. Es útil en diferentes síndromes epilépticos, tipos de epilepsias y diferentes tipos de crisis, y también en un número variado de etiologías, algunas muy particulares. Y los estudios han demostrado cómo este efecto se sostiene con el tiempo. Sin embargo, pensamos que aún tenemos que demostrar si la efectividad y la tolerabilidad se mantiene luego de un periodo muy prolongado de seguimiento. Esto sería preguntarse si también el estimulador vagal podría tener un efecto antiepileptogénico, cosa que todavía debemos demostrar. Bueno, esto es para invitarlos al próximo Congreso Latinoamericano que se va a realizar en Buenos Aires el 17 al 20 de septiembre. Muchas gracias.